Bendiciones para todos y para todas. Damos gracias al Eterno por esta nueva semana que nos permite poder estudiar su Torá. Y esta semana quisiera abordar algunos aspectos de la Parashá Shemini y quisiera abordar la importancia de lo que es el Kashrut y de allí la alimentación conforme a la Torá. Esta Parashá Shemini está en la Torá en Levíticos 9:1 hasta el 11:47. Y hoy estaremos estudiando el capítulo 11 de Vaikra. Y de esta forma lo concerniente a las leyes del Kashrut. La Torá siempre nos quiere enseñar que no solamente debemos ocuparnos de las cosas que vemos, o sea, de lo superficial. Es cierto que en el santuario, había muchas cosas externas que mostraban santidad. Pero lo que realmente importa es lo que hay en el interior, lo que está dentro de nosotros. Eso es lo más importante. Por eso la conexión entre el capítulo 10 y el capítulo 11, que habla sobre los alimentos permitidos y prohibidos. Quiere decir que la alimentación es un acto espiritual, más allá que algo físico. De pronto, hablar de la alimentación para muchos pudiera ser un tema quizás de poca importancia. Pero cuando nosotros estudiamos la Torá, nos damos cuenta que dentro de la mentalidad del Eterno, siempre la alimentación ha sido un punto importante. ¿Por qué? Porque la comida y la salud están directamente relacionadas. Y de allí la importancia de asumir o consumir los alimentos que son kasher. ¿Por qué? Porque eso va a beneficiar nuestra salud. Y el mayor regalo que nos da el Eterno son instrucciones con respecto a la alimentación. Y de esta forma entonces nosotros desarrollar autocontrol. Y de allí la abstinencia, que en hebreo se conoce como perishut. Ahora, si nosotros podemos desarrollar la abstinencia o el autocontrol en un asunto físico, en la alimentación, entonces podríamos también lograrlo en otras áreas de la vida. El asunto es que no tenemos control de las cosas externas y eso está reflejando también que si no tenemos control en las externas, mucho menos vamos a tener en las internas. El Eterno siempre ha manifestado su preocupación en la alimentación de los seres humanos. De hecho, cuando nosotros estudiamos la Torá, hay 3 etapas en lo que se refiere a la alimentación del hombre. Por ejemplo, una etapa es desde la creación hasta el diluvio. Y en esa etapa nos damos cuenta, basado en Génesis 2, 16 al 17, dice, y mandó Adonai al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por lo tanto, en esta primera etapa, partiendo de la creación hasta el diluvio, vemos que los únicos alimentos permitidos al ser humano eran los vegetales y las frutas. Otra segunda etapa fue luego del diluvio, que aquí vemos que se añade el consumo de la carne. Por ejemplo, en Génesis 9, 3 y 4 dice, todo lo que se muere y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Este verso
el 3, donde dice todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, puede ser utilizado muchas veces eh, para asumir que se puede comer todo tipo de animal, ¿ok? Bien sea limpio o inmundo. Pero recordemos que ya el Eterno había dado la distinción entre limpio e inmundo a Noah cuando le pidió entonces meterlos al arca. El Eterno le dijo a Noah o a Noé que 7 parejas de animales eran limpios y una pareja de animal inmundo. Y allí hay un principio. El principio es el siguiente. Todo lo que hagan, ok, estas 7 parejas de animales limpios, todo lo que hagan, esta pareja de animal inmundo entonces lo va a consumir. Desde el principio vemos que los animales inmundos no fueron creados para el consumo humano, fueron creados con otro objetivo, que es precisamente mantener el sistema ambiental, ¿ok?, limpio. Por eso hoy día existe la contaminación. ¿Por qué? Porque el ser humano se come los inmundos y no los limpios. Y eso es un error. Entonces, por estas 7 parejas de animales limpios, el Eterno dejó una inmunda para que entonces se comience todo lo que hicieran los limpios. Otra etapa, y de allí la vemos en Levítico 11, que es lo que vamos a estudiar, y Deuteronomio 14, esos 2 capítulos, Levíticos 11 y Deuteronomio 14, entonces vemos que el Eterno establece o enuncia las normas de la alimentación y comienza entonces a dividir los animales rastreros, los peces y las aves, y comienza a distinguir entre limpio e inmundo. Entonces hay 3 etapas en las cuales vemos la preocupación del Eterno en querer que nosotros tengamos claro la alimentación conforme a su voluntad. Para ello vamos a comenzar leyendo en Levítico 11, 1 y 2. Dice la Torá. Habló Adonai a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Entonces, ¿quién está hablando? El Creador, el Boreolán. El que creó los animales es el que está hablando. No es un ser humano que se antojó de decirle al pueblo lo que a mí me parece y lo que yo creo. No. El Eterno le está hablando a Moisés y a Aarón para que les diga a los hijos de Israel cuáles son los animales que ellos pueden comer. Por lo tanto, ¿quién sabe qué animales se puede comer y qué animales no? El que los creó. Y él es el que está hablando. Por lo tanto, si él es el que está hablando, hay que obedecer. Porque si él los creó, sabe la naturaleza y la condición del animal y sabe cuáles son los que hay que comer y cuáles no hay que comer. Entonces, dice que le diga a los hijos de Israel, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Quiere decir que hay muchos animales, pero el Eterno le hizo la salvedad al pueblo de cuáles sí y cuáles no. El problema de hoy día es que el ser humano siempre ha tratado de llevarle la contraria al Eterno. Así que basado en esta cita, estos 2 versos de Levítico 11, 1 y 2, vemos que el Eterno establece las leyes del Kashrut. El Kashrut se define como alimento correcto o apropiado. Es todo alimento correcto o apropiado que puede ser consumido. Eso es lo que significa Kashrut, correcto o apropiado. Ahora,
Todos los alimentos que cumplen con las leyes del kashrut se les llama kasher, o como dice los askenazí, kosher, ¿ok? En yiddish, kasher o kosher. ¿Qué significa kasher? Kasher significa apto, permitido, adecuado o preparado. Quiere decir que si algo cumple con las leyes del kashrut, se le llama entonces kasher. ¿Ok? Ahora bien, los animales que no son kasher se les llama trefá o taref. Trefá o taref es como no permitido, no apto. ¿Ok? Trefá o taref. Se puede usar esas dos expresiones. Ahora, ¿de dónde viene el término trefá? Trefá viene de una cita que es en Éxodo 21:32, donde dice: y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada. Y aparece la expresión trefá, que es carne desgarrada, despedazada o destrozada. ¿Ok? Esta carne que de alguna forma era destrozada o despedazada, donde dice: y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada. Y aparece la expresión trefá, que es carne desgarrada, despedazada o destrozada. ¿Ok? Esta carne que de alguna forma era destrozada o despedazada por las fieras en el campo, no se podía comer porque no era una carne apta. O sea, no era kasher, sino que era trefá. Y dice la Torá que esa carne debía ser echada a los perros para que se la comieran. Quiere decir que carne en esas condiciones, por la Torá, no se debe comer. ¿Por qué? Porque no cumple con las leyes del kashrut, que voy a explicar luego. Levítico 11:3 dice: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Entonces el Eterno establece, ¿ok?, los animales que podemos comer y da dos especificaciones. La primera, que debe poseer las pezuñas hendidas o las pezuñas partidas. Y la segunda, que debe ser rumiante. Esas son las dos únicas cosas que hay que buscar para que sea apto, para que sea kasher, para comer. Ahora, los sabios dicen, y ellos concuerdan en afirmar, que los animales que poseen estas dos características son herbívoros y por lo tanto no transmiten agresividad ni ferocidad. Ahora, ¿qué es pezuña hendida? Pezuña hendida podemos nosotros apreciarlo cuando le miramos la pata al animal. ¿Tiene garras o pezuñas? Si tiene garra, no es kasher. Ahora, ¿tiene pezuña y son de una sola pieza como un caballo, o están divididas en dos como una vaca? Si está dividida, entonces es kasher, como la vaca. Ahora, si son las pezuñas de una sola pieza como el caballo, entonces no es kasher. La pezuña hendida viene a constituir una separación entre la pata del animal y la tierra donde pisa. En pocas palabras, a diferencia de los animales no kasher que pisan la tierra directamente, el animal kasher establece contacto con la tierra por medio de una separación. Por eso es que es de pezuña hendida. Entonces, mientras que el de pezuña hendida es kasher, el que no tiene las pezuñas hendidas, sino que es de una sola pata y tiene el contacto con la tierra directamente y no hay una separación,
entonces se considera el no kasher. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Porque la Torá nos da grandes enseñanzas. Si lo llevamos a un sentido espiritual en relación con el ser humano, nosotros debemos evitar el contacto con lo terrenal para poder ser kasher. No solamente con lo terrenal, sino con el materialismo. Y así como hay una separación en la pezuña hendida, así debe haber en nosotros una separación con lo terrenal y el materialismo. Es como tenerlo con cautela, con cuidado, sin meter mucho la cabeza. Más bien nuestra cabeza o nuestra mente debe permanecer como libre para poder más bien dedicarnos no a las cosas de este mundo, sino a las cosas más elevadas, a las espirituales, que son las que trascienden. Dicen los sabios que cuando la pezuña es hendida, permite que la luz llegue al suelo que pisa. A diferencia de la pezuña no hendida, como la del caballo, que tapa totalmente la pisada. ¿Qué nos enseña todo esto? Que cuando nos involucramos con lo terrenal, debe ser de tal manera que se ve influido por la luz de la Torá. O sea, no debe haber como un conflicto entre nuestra vida espiritual y nuestra vida material. La vida espiritual debe trascender por encima de este mundo y de lo materialista. O sea, la luz espiritual debe más bien llegar a influir en nuestra manera de cómo nos involucramos con el mundo. Eso debe ser más bien lo más importante para nosotros. Lo único. Lo indispensable, el eterno. Ahora bien, otra característica, aparte de la pezuña hendida, es que debe ser rumiante. ¿Ok? Cuando hablamos de rumiar, se refiere a la acción de hacer que un alimento regrese a la boca para ser masticado por segunda vez. Pero él estuvo ya depositado en una cavidad y pasa entonces a otra cavidad. De hecho, los sabios dicen que un animal kasher tiene muchos estómagos. O sea, come pasto, grano, lo mastica, los traga, los trae de nuevo a su boca para masticarlo otra vez y luego entonces los traga hacia un estómago diferente. Por eso, un animal que hace esto es rumiante. Y el proceso se llama rumía. Ahora, si trasladamos esto a nuestra vida espiritual, cuando nosotros vamos a tomar una decisión o vamos a hacer algo, uno debe rumiarlo. O sea, analizar muy bien mi decisión, lo que yo voy a hacer. Porque eso pudiera repercutir en mi vida espiritual. El problema es que muchas veces somos más bien seducidos y sobornados por una mentalidad carnal. Por eso, así como los animales kasher mastican, tragan y vuelven a masticar
Así debemos hacer nosotros. Repasar, analizar, masticar muy bien la decisión antes de tragar. Analizar muy bien nuestras acciones. Y los sabios dicen que ese procedimiento de rumiar, si lo llevamos al punto de vista del ser humano, es fundamental para la rectitud. De hecho, los rabinos enseñan el hecho de siempre remarcar. Ahora, si el animal tiene ambas características, pezuña hendida y es rumiante, entonces se considera kasher. O sea, no hay que buscar más información. Son las únicas dos cosas por las que se considera un animal apto. Por ejemplo, las vacas son kasher. ¿Por qué? Porque tienen pezuña hendida y son rumiantes. Los leones no son kasher. ¿Por qué? Porque no tienen pezuña hendidas ni son rumiantes. Los elefantes, los osos, las víboras, los monos, los ratones no son kasher. Porque no tienen pezuña hendida ni son rumiantes. Pero las vacas, los ciervos, las cabras, las ovejas son kasher porque tienen pezuña hendida y son rumiantes. Y los camellos no. Son rumiantes, pero no tienen pezuña hendida. Quiere decir que tiene una, pero no tiene la otra. Para que sea kasher, tiene que tener las dos. El caso del cerdo, que voy a explicar más adelante, no, porque a pesar de que tiene pezuña hendida, no rumía. Entonces, para que sea kasher, tiene que tener las dos características. Y ya expliqué el por qué. Levítico 11, 4 y 7. Levítico 11, del 4 al 7. Dice la Torá. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Entonces, la Torá establece 4 animales, ¿ok?, que son considerados inmundos, por lo menos acá en este texto. El camello, que en hebreo es gamal, el conejo, que en hebreo es chafán, la liebre, que en hebreo es arnevet, y el cerdo, que en hebreo es hasir. El rabino Yehuda Appel le da una interpretación a estos 4 animales y lo que representan. Él dice que el camello representa el orgullo. El cerdo representa la hipocresía. El conejo representa la idolatría y la liebre representa la estrechez o la esclavitud. Entonces, estos 4 animales que la Torá destaca aquí como inmundos, nos está entonces enseñando ciertas cosas por las cuales debemos entonces cuidarnos. Ya vimos que son inmundos tanto el camello, el conejo, la liebre y el cerdo. Y fíjense que tanto el cerdo como el conejo son una de las cosas que el ser humano consume y que de alguna forma le agrada en su totalidad. Sin embargo, la Torá establece muy claro que son inmundos, ¿ok? Y ya voy a explicar lo que representa inmundos. Entonces, estos animales, al ser inmundos, basado en este rabino, nos muestra ciertas
cualidades que debemos cuidarnos. Por ejemplo, debemos cuidarnos del orgullo. Debemos cuidarnos de la hipocresía. Debemos cuidarnos del conejo o de la idolatría y debemos cuidarnos de la estrechez o de la esclavitud. De hecho, Yehoshua en una oportunidad hizo referencia a personas diciendo que al hecho de no aceptar la Torá o no vivirla, él dijo, no le echéis las perlas a los cerdos. En pocas palabras, a veces, ¿de qué nos vale enseñar la Torá a personas si a la final no van a caminar? Entonces, eso fue lo que Yehoshua criticó y dijo que es como echarle las perlas, algo valioso a los cerdos, porque el cerdo no lo va a agradecer, el cerdo lo va simplemente a pisotear, el cerdo no lo va a atesorar o el cerdo no lo va a asumir en su vida. Entonces le estás echando algo valioso a alguien que lamentablemente no lo va a atesorar como algo valioso. De hecho, Pablo también habla de un creyente que de alguna forma, al asumir este camino de la Torá y volverse atrás a su vida, es como aquel, ¿ok?, cerdo que lo bañan y de alguna forma, luego de bañarlo y luego de limpiarlo, entonces se vuelve al chiquero. Entonces Pablo dice, es como la puerca que se revuelca en el cieno, o sea, en el barro. Querer ayudar a alguien, mostrarle el camino de la Torá, y entonces la persona más bien retrocede a eso. No lo acepta, no lo asume, no termina por asumir el camino, no cambia, oye, o mejor dicho, escucha y hasta allí. No hay una opción, no hay una obediencia, no hay un compromiso, no hay un cambio, no se presta atención al mensaje. Y creo que debemos cuidarnos de todas estas actitudes. Entonces, los animales terrestres solo pueden ser kasher si tienen pezuñas partidas y es rumiante. Y ojo, como dije anteriormente, deben tener ambos para que sean kasher. ¿Ok? Por ejemplo, dije previamente que las vacas, las ovejas, el chivo, las cabras, los ciervos son kasher. Mientras que los cerdos, los conejos, las ardillas, los osos, los perros, los gatos, los camellos y los caballos no son kasher. Eso no se puede comer. Y eso es lo que muchas veces el ser humano come. Y esa alimentación es lo que ha traído también juicio al mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano le ha dado la espalda al Eterno y las leyes que el Padre ha establecido para nuestro bien. Ahora bien, la Torá dice, lo tendréis por inmundo. La expresión inmundo en hebreo es tamé. Tamé. T-A-M-E. Tamé. Y tamé o inmundo es todo aquello que está contaminado. Por eso es inmundo. Todo aquello que está sucio por naturaleza. Y ojo, esto que está sucio, que es inmundo, que está contaminado, nadie puede cambiar su condición. ¿Por qué? Porque el Eterno lo creó así. Lo que es inmundo, nadie puede cambiar su esencia o su naturaleza. Lamentablemente hoy día la gente piensa, basado en el cerdo, en el conejo, que con una oración se puede entonces cambiar la esencia del animal. Y eso es falso. Nadie puede cambiar la condición de un animal siendo inmundo. Ni siquiera una oración.
El Eterno lo creó así y así va a ser. Así lo creó el Eterno, con esa esencia particular, con un propósito, y no es precisamente comerlo. Pero el ser humano, por su rebeldía y su obstinación, ha querido ir en contra de los principios de la Torá. Entonces, tamé o inmundo es todo aquello contaminado, todo aquello sucio por naturaleza. Y nadie puede cambiarlo. Eso que la gente dice, no, yo oro por eso y ya está listo. No, eso no es así. ¿Ok? Ahora, hay otra expresión que normalmente aparece en la Biblia o en la Torá y es impuro. Y muchas veces la expresión tamé, que traduce como inmundo, también tiende a traducirse en las versiones bíblicas como impuro. Sin embargo, por la Torá, inmundo e impuro no es lo mismo. Inmundo, ya expliqué que es todo aquello contaminado, sucio por naturaleza. Impuro tiene que ver más bien con aquello que ritualmente no está apto para consumirlo. ¿Por qué? Por ciertas condiciones espirituales que posee o que presenta. Quiere decir que lo impuro en la Biblia o en la Torá es más dentro de un contexto ceremonial y no por su naturaleza. Entonces, inmundo tiene que ver más por la esencia, por la naturaleza del animal. Impuro es lo que ritualmente se le hace al animal. ¿Ok? Y muchas veces lo impuro tiene que ver con lo que ritualmente se le hace al animal, pero que sí es acto. Por ejemplo, cuando Pablo habla de los animales que son sacrificados a los ídolos, está hablando de una condición de impureza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ritualmente el animal, ¿ok?, ha sido entonces afectado. Y ciertas condiciones espirituales dañan al animal. Ejemplo, uno va a una carnicería, ¿ok? Y resulta que cuando tú vas a la carnicería, tú te das cuenta que en la carnicería, en la entrada, de pronto hay una virgen pero grande, o hay un santo, ¿ok? Normalmente las personas que tienen esa virgen o ese santo en la entrada y le prenden vela y todo eso, todo su negocio lo han colocado entonces en manos de ese ídolo. Y todo lo que hacen, normalmente lo hacen basado en ese ritual. Entonces, la carne que está allí, que se vende en esa carnicería, es una carne impura, a pesar de que el animal sea kasher. Por ejemplo, un pollo o una carne molida. ¿Cuál es el deber? Más allá de lo difícil, nuestro deber es comprar en lugares que pudieran ser aceptados o considerados. De pronto, si puedes ir a un sitio que tú sabes que esa persona o ese dueño no le mete a la brujería o no le mete a los ídolos, a todo esto, sería lo más apropiado. Sin embargo, sabemos que es muy difícil conseguir un sitio así, a menos que sea un sitio que quizás a lo mejor sean creyentes o que sean judíos, X y Z. Pero en condiciones normales es muy difícil. Entonces, eso es lo que Pablo está hablando de lo sacrificado a los ídolos, porque esa carne o eso que se vendía se sacrificaba a los ídolos. Y él dice que con una oración puede ser cambiado, porque es algo que ritualmente está afectado. Y lo espiritual se combate con lo espiritual. Entonces, si no te queda otra opción que comprar en un lugar, que oye, no, todos los lugares por donde yo vivo, lamentablemente todos le meten a eso.
No te queda otra opción que comprar allí, porque lo importante es picuan efes, o sea, preservar la vida. Entonces, en ese caso, tú llegas en tu hogar, si sabes dónde compraste la carne y lo que hace, llegas a tu hogar, tomas la carne y oras por la carne. Y santificas entonces eso que ritualmente está impuro. Tú no puedes decir, oye, no, voy para la carnicería y me compro entonces un pernil. Llego a la casa y entonces con la oración lo santifico, porque eso es absurdo. Tú no puedes santificar lo inmundo, pero tú sí puedes santificar lo impuro, porque ritualmente está impuro. Y como es un asunto espiritual, espiritualmente tú lo puedes atacar, pero tú jamás puedes cambiar la naturaleza inmunda de un animal. Ahora bien, en el caso del cerdo, es lo que comúnmente vemos, es lo que comúnmente se ve. Y si algo genera mucha tristeza, es que aquellos que dicen ser hijos del Eterno, indistintamente cuál sea su denominación, vemos entonces a personas creyentes consumiendo cerdo. Y no solamente consumiendo cerdo, sino que en épocas decembrinas, entonces vemos a la persona consumiendo pernil. Y a eso le han sacado citas de citas para justificar. No, porque la Biblia dice mata y come. Cuando la visión de Pedro. El caso de Pedro no tiene nada que ver con alimentos ni con comida. Aunque la visión que le muestra tiene que ver con alimentos. Pero lo que le está mostrando el Eterno son las condiciones, porque de hecho le muestra en la visión 3 tipos de especies de animales. Y los que llegan a casa buscando son 3 personas. Lo que le está mostrando el Eterno es la condición de las personas y cómo ahora el gentil, a través de los méritos del Mesías, entonces también puede ser parte del pueblo. No tiene nada que ver con que podemos comer cerdo. Pero lamentablemente ese versículo, ese texto se saca del contexto para decir un pretexto. Entonces, no, porque el Señor santificó los alimentos, porque dice la Escritura, mata y come. No tiene nada que ver con eso. Mata y come es, acepta ahora que el gentil también es parte del pueblo. Y que así como yo purifiqué al pueblo de Israel, también los he purificado a ellos. Por eso Pedro más adelante dice, ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas. Y él dice, porque el Señor me ha mostrado a mí que no llame común o inmundo a ningún hombre. La visión que le está mostrando no tiene nada que ver con que podemos comer ahora lo que el Eterno ya había prohibido. Es absurdo pensar eso. En Isaías 66, 17 dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Adonai. Entonces el profeta o el Eterno a través del profeta nos dice que hay personas que lamentablemente comen carne de cerdo, abominación y ratón. Y dice que espiritualmente serán talados, o sea, serán cortados. Esto es algo serio. Esto es algo sumamente serio. Es delicado. De hecho, para la mentalidad del Eterno, el cerdo y el ratón están en la misma condición. O sea, una persona que come cerdo para el Eterno es como si también comiese ratón.
Comer cerdo y comer ratón para la mentalidad del Eterno es lo mismo. Isaías 65, 2 y 4 dice: extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Entonces, las personas que hacen eso, primero, es un pueblo rebelde. Segundo, andan por un camino no bueno. Tercero, le provocan ira al Eterno. ¿Por qué? Por lo que están haciendo. Porque están comiendo carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Y ya expliqué lo que representaba lo inmundo. Es algo sucio, contaminado, no apto para el consumo. Y lamentablemente, si algo ha pensado el creyente, es querer torcer la escritura. No porque podemos comer, porque la ley, el Señor la clavó en el madero y ahora no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia y podemos comer entonces todo lo que se venga. Absurdo. Porque el Eterno no abolió ni abrogó la Torá. Dice la escritura que es más fácil que pase el cielo y la tierra antes que un trozo de la Torá quede invalidado. Y mucho menos la alimentación. Es absurdo pensar que el Eterno cambió lo que desde un principio estableció. Jamás se puede cambiar la naturaleza o la esencia de un animal inmundo. De hecho, Job lo entendió. En Job 14:4 dice: ¿quién hará limpio al inmundo? Nadie. Vamos a leer otra vez. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Nadie puede cambiar lo inmundo y transformarlo en limpio. Nadie con una oración puede cambiar la condición del cerdo. Nadie. Levíticos 11:8. Levítico 11:8 dice: de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Entonces, si algo dice la Torá, que no podemos comer de esa carne, ni tocar su cuerpo muerto, ¿por qué? Porque es inmundo. Y vaya que quisiera tomar el ejemplo del cerdo. Del cerdo hay, pero derivados, embutidos de este animal llamado cerdo, puerco, cochino, cochi, chancho, marrano, lo que sea. De ese animal muerto se aprovecha todo. Todo se usa. Las patas, el morro, las orejas, los intestinos, los testículos, los órganos internos, riñones, hígado, pulmones, corazón, todo. Y de allí se hace pero absolutamente todo y es lo que más se ofrece. Satán ha actuado de forma inteligente, por utilizar la expresión, y se ha aprovechado de la ingenuidad del creyente, ofreciendo productos ahumados, embutidos, tocino, tocineta, lomo de cerdo, chuleta de cerdo, jamón de cerdo o lo que llaman fiambre, salchicha de cerdo, pernil, chicharrón, todo eso es lo que más hay en la carnicería. Puede que no haya carne, pero no falta el cerdo. Y ojo, la gente sabe que es dañino. El creyente sabe que es dañino. Y aún así se ha negado a eso. ¿Por qué? Porque los estómagos dominan.
Hemos visto en noticias cómo actores, actrices, lamentablemente han muerto a causa del consumo del cerdo. De hecho, hay una infección que causa el cerdo. Se llama cisticercosis. Cisticercosis. Y esta cisticercosis es una infección que provoca o que la provocan las larvas del parásito que contiene el cerdo. Ese parásito se llama Taenia solium. Taenia solium. Y ese parásito se aloja o se hospeda en el cerdo. Y cuando el ser humano consume el cerdo, en muchos casos, entonces se consume también el parásito. Es un parásito, pero diría yo que hasta inmortal. No lo destruye absolutamente nada. Y cuando ese parásito llega al cuerpo del ser humano, dicen los médicos que forman quistes en varios tejidos del cuerpo humano o del organismo. Lo triste de todo esto es que si el parásito llega al cerebro, entonces forma enfermedades severas que causan trastornos neurológicos. Y a veces los trastornos son contundentes que llevan al ser humano a la muerte. Ahora, ¿cuáles son esos trastornos neurológicos que pudiera entonces venir como consecuencia de este parásito? Puede ser una epilepsia, puede ser Parkinson, puede ser migraña, ictus, puede ser cefalias, Alzheimer, una esclerosis múltiple o lo que llaman aneurisma cerebral. Entonces, pudieran haber gentes que hoy día sufren de eso. Y pudiera ser que eso es a causa de su alimentación y que siempre en su alimentación hubo algo en particular, el consumo del cerdo y sus derivados. Porque vaya que la gente cuando va a comprar le gusta el fiambre, las chuletas, el pernil no puede faltar. Eso es lo que le gusta al ser humano, lo que Satán ha ofrecido. Y lo más triste no solamente al ser humano, criatura, sino también a los que se llaman hijos del Eterno. ¿A dónde vamos a parar con todo esto? Lamentablemente el ser humano se guía más por sus deseos y no por el Eterno. Y debemos aprender a alimentarnos y no a comer. Porque lamentablemente muchas veces comemos y no nos alimentamos. Y nos gusta comer más lo que más daño nos hace. No somos disciplinados en nuestra alimentación. De hecho, los rabinos enseñan que dentro de nosotros hay deseos incontrolables. Por ejemplo, hay deseos por la fama, deseos por la comida, deseos por el sexo opuesto y deseos por el dinero. Y aunque son incontrolables, los rabinos dicen que nuestro deber es poder controlar. Y una de esas es el deseo por la comida. No nos medimos al momento de poder comer. Entendiendo que más bien
El deber es alimentarnos. Deuteronomio 7:26 dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Ahora, si el cerdo y todos estos animales inmundos son abominables, la expresión abominable en hebreo es toeva, que significa algo repugnante, asqueroso. Y esa actitud es de idolatría. En pocas palabras, una persona que hace caso omiso a la Torá y lo que el Eterno establece y lleva lo abominable, esa actitud desobediente es vista como idolatría. Porque sin querer le está diciendo al Eterno que el Eterno no tiene la razón, sino que la razón la tiene Él. Y eso es abodázara, principio de idolatría. Ahora, si la Torá dice que no debemos llevar cosa abominable a nuestra casa, hablando de la casa física, ¿cuánto más no debemos cuidarnos de llevar esos alimentos o esos animales a nuestra casa espiritual? Dice la Escritura que nuestro cuerpo es morada del Espíritu de Santidad. De hecho, Daniel habla de la abominación desoladora. Y la abominación desoladora ocurrió en un episodio en el pueblo de Israel, cuando estaba el templo andando, y allí en lugar de un animal apto para sacrificio, metieron un cerdo. Y eso lo llamaron la abominación desoladora. Y había sido profetizado por el profeta Daniel. Ahora, si eso lo llama la Escritura abominación desoladora y fue un cerdo en el templo físico, ¿cómo se le puede definir cuando eso está en nuestro templo, en nuestro cuerpo, que es morada del Ruach HaKodesh? Mucho más. Por eso la importancia de que lo que vamos a consumir estén dentro de las reglas del Kashrut, que es lo que el Eterno nos quiere enseñar y lo que estamos hablando en esta parashá. De hecho, las reglas del Kashrut establecen que los animales permitidos deben ser sacrificados de cierta manera para ser consumibles. Por ejemplo, los animales que han muerto por causas naturales, por ejemplo, con enfermedades, con defectos en sus órganos internos, están prohibidos. Por eso, si algo hace el judío es supervisar los animales, de que posean una salud perfecta, y eso que supervisan y que están aptos son los que realmente pueden ser consumidos por el hombre. Lamentablemente, en el mundo entero, al violar estas leyes, se ha hecho cosas absurdas con respecto al consumo de animales. Hay personas que comen ratas, perros, serpientes, murciélago, tantas cosas que la Torá prohíbe. Muchos hasta se comen los animales vivos. Por ejemplo, en algunos países como China, Taiwán, Japón y todo esto, se acostumbran a quitarle una pata al animal y dejarlo vivo para que pueda producir otros productos. Por ejemplo, en el caso de que si produce leche. Entonces se comen una parte del animal
y lo dejan vivo para que pueda entonces producir en otra cosa. Y eso está prohibido por la Torá. La importancia siempre es percatarnos de que el animal que estemos comiendo haya sido matado o muerto dentro de las reglas del kashrut. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que realmente cumplamos eso? Si las condiciones sanitarias de los países no son iguales a cómo la manejan en nuestro pueblo, a menos que vayas a un supermercado y que esa carne que estén vendiendo tenga el sello de kasher, que normalmente está la K, ¿ok? Ahora, cuando se habla de el kashrut dentro del judaísmo, para que algo sea kasher, el animal se le debe hacer lo que llaman shejitá. Shejitá es matar el animal, pero el corte que se le hace es en la garganta, para evitar como el sufrimiento. De hecho, normalmente antes de matarlo, toman el animal, lo van sobando, acariciando, y de pronto entonces, cuando el animal esté así como que tranquilo y todo eso, entonces comienza el corte. Ahora, el que lo hace tiene que ser una persona preparada para eso, que normalmente se le llama shohet. ¿Ok? Ahora, los cuchillos que se usan para ese corte tienen que ser afilados. ¿Para qué? Para que el corte sea rápido, limpio y no lastime al animal. ¿Por qué? Porque dentro de la Torá y de las leyes del kashrut está prohibido causar el sufrimiento, ¿ok?, a un animal. Y normalmente cuando el shohed hace todo esto, siempre hace sus verajás, sus bendiciones. ¿Por qué? Porque él considera que no es un asunto despiadado, sino que es un acto sagrado. ¿Ok? Y que el animal que está siendo muerto debe ser más bien elevada a un asunto de sacrificio para el consumo humano. Entonces lo primero que se hace es la shejita, que es la muerte del animal sin causarle sufrimiento. Lo otro que se hace es algo llamado bedicá. Bedicá es que luego que el animal se mata, toman los órganos internos y comienzan a inspeccionarlos. ¿Ok? ¿Por qué lo inspeccionan? Para convertirlo más bien en un animal kasher. Entonces ven los pulmones, examinan toda la parte del cuerpo para evitar que no haya como que adhesiones o perforaciones y todo esto. O sea, es un asunto bastante minucioso. Lo otro que se hace es algo llamado nikur. Nikur es que las partes de los animales que son considerados como kasher, se les saca o se les extrae lo que llaman la grasa, que se encuentra alrededor de todos los órganos. Y también el hígado, ¿ok?, que es sangre. En otros animales, como tienen muchas venas, también se les saca o se les extrae lo que se llama el nervio ciático, que normalmente también se le extrae al muslo del pollo. ¿Ok? Eso debido al evento de Jacob cuando luchó con el ángel y dice que el muslo de él de alguna forma fue afectado, el tendón. Y por eso es que entonces se le quita esos tendones a los animales. En el caso del pollo también se le saca al muslo el tendón que está allí. Hay muchas corrientes judías que la parte del cuarto trasero del animal normalmente lo quitan
y lo venden como una carne no kosher. Solamente se come la parte de adelante del animal. Y es un asunto ya de, de leyes o de reglas o de tradición. Lo otro que se hace es que se sala. ¿Por qué? Porque la Torá prohíbe el consumo de la sangre. ¿Ok? Y cuando son desangrados, para ser consumidos es necesario salarlos. De allí la importancia del proceso de cacherizarlo. Por ejemplo, cuando alguien compra una carne, bien sea bistec, bien sea molida o X, lo ideal es que normalmente la carne viene roja. Lo ideal es que si usted la compra, pueda cacherizarla de una vez y no meterla así en la nevera, sino que usted la compra, ¿ok? Y inmediatamente entonces la cacheriza. ¿Qué es cacherizar? Cacherizar es que usted toma la carne, la sumerge en agua, le echa sal aproximadamente por 30 minutos hasta que la sangre entonces sea extraída completamente y la carne pueda quedar blanca. Normalmente si tiene mucha sangre y está roja completamente, usted entonces le saca la primera agua de sangre y entonces le vuelve a echar nuevamente agua. ¿Para qué? Para extraer esa sangre. A veces, por más que usted le saque la sangre, siempre queda sangre. Puede hacer eso una y otra vez para que entonces pueda extraer la mayor cantidad de sangre. Normalmente, ese proceso se tarda como unos 30 minutos y se sala para preservar también la carne. ¿Por qué? Porque no podemos comer la sangre del animal, porque ahí vienen las bacterias y todo eso. Aparte que la Torah dice que no podemos consumirlo. Hechos 21-25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces acá, en el concilio, se estableció que las personas que estaban entrando a formar parte del pueblo por los méritos del Mesías, es necesario que en una primera instancia se abstuviesen de lo sacrificado a los ídolos, y ya dije que era lo que representaban, de sangre, que lo vengo explicando, de ahogado. ¿Por qué? Porque normalmente cuando el animal lo mataban, ¿ok? O estaba en ese proceso de ser muerto, normalmente el animal moría ahogado de su misma sangre. Y ese animal ahogado no debería ser apto para el consumo. Ahora, nosotros no estamos presentes cuando lo están matando. A lo mejor quizás una de esas vacas o de esas reses de la carne que quizás a lo mejor hemos comprado, a lo mejor han muerto ahogados. No sabemos, porque no estamos ni supervisando en el momento, ni estamos pendientes de eso. Por eso es que es importante cuando compremos ese tipo de cosas, de alguna forma orar por eso. Y de esta forma presentarla al Eterno, que nos guarde de cualquier enfermedad, de cualquier bacteria, de cualquier virus. Entonces, cuando hablo de los sacrificados a los ídolos, era precisamente porque estaba ritualmente impuro. Pero he dicho que a través de una oración podemos de alguna forma santificar eso. Ahora, si usted tiene algún lugar donde pueda comprar, que usted sabe que el dueño, que la persona no hace eso de forma ritual, no lo presenta a sus ídolos ni nada por el estilo, entonces hágalo. Es lo más correcto o lo más apropiado. Normalmente, eh, cuando uno compra la carne molida, uno no sabe eh, cómo muelen esa carne o qué cosas le echan.
a veces lo más correcto es comprar la pulpa y mandarla a moler. Y de esta forma evitar que sea pulpa pulpa y que no que sea que a esa carne le echaron otras cosas más que no sabemos. Pueden echarle vísceras, pueden echarle otras cosas y lamentablemente no está apta para el consumo. Pero el deber es esforzarnos en por lo menos cuidarnos en lo que podamos, en las medidas de las posibilidades, porque sabemos que estamos en otras culturas que no es propia de la Torá y que obviamente no van a tener ese cuidado que tiene nuestro pueblo. Ahora, si tenemos la posibilidad de adquirir cosas que sean kasher o que compremos la carne a uno que realmente provee la carne y que usted supervise de pronto su muerte y todo esto, sería también lo más idóneo, lo más correcto. Levíticos 11, 9 y 10 dice: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos. Estos comeréis. Pero tenemos que decir, es que el pescado es el animal más limpio que existe. Y a pesar de eso, también la Torá nos distingue entre peces kasher y peces no kasher. ¿Ok? Ahora, la Torá nos dice que para que el pez sea kasher, debe tener aletas y escamas. Aletas y escamas. Ahora, algunas fuentes de nuestro pueblo explican que estos elementos se comparan con coronas sobre un pez. Y ellos atestiguan que el pez kasher tiene un estatus espiritual superior. De hecho, estos peces tienden a nadar en las capas superiores del mar, donde el agua es más pura. Entonces, por eso se considera peces kasher. Ahora, el Talmud, en el tratado Nidá 51b, dice que un pez que tiene escamas también tiene aletas y no hay necesidad de examinarlo. Ahora, hay peces que solo tienen aletas y no son aptos. Algunos comentaristas dicen que hay peces que pierden sus escamas cuando son sacados del agua y pueden considerarse kasher. Entonces, a veces puede ser el caso del atún, que muchos dicen que quizás no tienen de pronto aletas, pero muchos dicen que más bien sí tienen, solo que las pierde, ¿ok? Cuando son sacados. Levíticos 11, 11 y 12 dice: os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Entonces, acá nos dice que esos peces que de alguna forma no tuviesen ni aleta ni escamas, lo tendremos entonces por abominación. ¿Ok? También dice que abominaréis sus cuerpos muertos. Y los sabios nos enseñan que cuando dice la Torá todo esto, está hablando de que no podemos sacarle provecho comercial a esos peces, ya que toda cosa que la Torá prohíbe comer, también está prohibido comerciar con su cadáver. Por ejemplo, si yo sé que la Torá me dice que no podemos comer cerdo, yo no puedo decir, yo no lo como, pero sí lo vendo. Es absurdo. Es como decir, yo no fumo, pero vendo cigarro. O yo no tomo, pero vendo cerveza. Es absurdo. Si algo no podemos comer, porque la Torá lo dice, tampoco el deber es comercializarlo. ¿Por qué? Porque estaría entonces siendo instrumentos para otros a que de alguna forma fallezcan X y Z.
Ahora, entre los pescados que son kasher, y ya dijimos que únicamente de los que tienen aletas y escamas, está el anchoa, el anchoita, el arenque, el atún, el boga, el caballa, el cornalitos, el corvina, el dorado, el jurel, el lenguado, el lisa, el merluza, el mero, el palometa, el pejerrey, el salmón, las sardinas, la trilla, la trucha, la pescadilla, el sabalo, el bacalao, el carite. Todos ellos son kasher. ¿Ok? Ahora, los que no son kasher, la mayoría son mariscos, como por ejemplo el camarón. El camarón no es kasher. El calamar tampoco. Ni los cangrejos, ni la langosta, ni langostinos de mar. ¿Ok? El molusco tampoco es kasher. Ni las almejas, ni los caracoles. Y tampoco el delfín ni las ballenas son kasher. Lo que es el bagre tampoco es kasher. El cazón tampoco es kasher. El mantarraya tampoco es kasher. El liebre tampoco es kasher. O la raya tampoco es kasher. Ninguno de esos son kasher porque no tienen ni aletas ni escamas. Ahora, normalmente hay personas que consumen mojito. ¿Ok? Y normalmente el mojito son de pescados que no son kasher. Por lo tanto, no es lo más apropiado comer el mojito. Ahora, si usted se percata de que el mojito sea de un pescado que es kasher, usted puede comerlo. Pero normalmente el mojito lo hacen de pescados que no son kasher. Igual el filet. Usted puede comprar filet de pescado, pero que el filet sea de pescados que sean kasher. Y también hay huevas, ¿ok? Las huevas también pueden ser consumidas siempre y cuando las huevas sean de un pescado que sea kasher. Si las huevas son de pescados que no son kasher, no se pueden consumir. Ahora, nos dice la Torá que estos animales, peces, tienen que tener dos cualidades. Lo primero nos dicen escamas y lo segundo es aletas. ¿Ok? En el pez, las escamas sirven como protección para el propio pez. En un sentido espiritual, las escamas vienen a representar como ese temor al Eterno. El temor al Eterno es lo que nos protege de cualquier cosa, hasta del mal. Porque si el mal viene a tocar tu puerta con el temor al Eterno, inmediatamente te proteges del mal. El temor al Eterno nos protege de ir por un mal camino, de tomar decisiones incorrectas. Lo otro que dice la Torá es que debe poseer aletas. Y los peces con sus aletas nadan de un lugar a otro. Quiere decir que las aletas permiten al pez avanzar y también cuidarse de otros peces grandes que pudieran comerse a los peces pequeños. Ahora, ¿qué representan las aletas? Las aletas vienen a representar como ese amor al Eterno. Las aletas representan el poder de llegar a nuevos niveles, de trascender, de obedecer la Torá. Y Josué nos dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Quiere decir que cuando amamos al Eterno, se lo demostramos a través de la obediencia. De hecho,
En la literatura mística siempre se ve a los peces como el símbolo de la pureza. Representan al sádic, a la persona justa. De hecho, en una ocasión el salmista dice, como el agua para el pez, así también es la Torá para su pueblo. Los peces en el agua simbolizan a Israel. Los peces simbolizan a Israel. Y el agua simboliza la Torá. La Torá es main, agua, que purifica nuestras vidas. Por eso, así como el pez solo puede vivir en medio del agua, así Israel solo puede vivir en medio de la Torá. Por eso el mandamiento de comer todo pez que posea aletas y escamas nos está impregnando de una enseñanza, nos está dando una codificación espiritual que nos permite desarrollar nuestro potencial, entender nuestro propósito y, como dice la Escritura en Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este: teme a Adonai y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. En una oportunidad Rabbi Akiva dijo, si ahora cuando estudiamos Torá, que es nuestra fuente de supervivencia, nuestra vida se ve amenazada, así como se ve amenazado el pez en el agua, mucho más lo estaría si nos abstenemos de estudiarla y vivirla. Si pasamos por dificultades estudiando Torá, tratando de ser mejores y tratando de obedecer, ¿cuántas más dificultades y cuánto más sufrimiento tendríamos que vivir cuando nos alejamos completamente de ella? Levítico 11, 13 al 19 dice, y de las aves esta tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Y si es cierto esto de que el virus vino a través del murciélago, ya la Torá había dicho que no se puede consumir. Pero como dije en un principio, la rebeldía es tal que el ser humano hace caso omiso a todo esto. Ahora, aquí la Torá no especifica las características de las aves puras que pueden ser comidas, así como especificó con los animales rastreros y con los peces. Ahora, la Torá sí nos dice cuáles son las aves impuras. ¿Ok? Ahora, los sabios del Talmud nos enseñan que el ave pura se reconoce por 4 características. Primero, no es de rapiña. Segundo, tiene espolón. Tercero, tiene buche. Y cuarto, su estómago tiene una membrana interior que se despega con mucha facilidad. Entonces, según los sabios del Talmud, el ave que es kasher se identifica de esas 4 características, porque la Torá no especifica los que son kasher, pero sí nos dice cuáles son los que no son kasher. Entonces, la Torá enumera 21 especies prohibidas de aves, y el Talmud explica que, entre otras señales, todas las aves de rapiña, lo que es el buitre, el halcón y la águila, están prohibidas. Ahora, las aves que son kasher, dentro de lo que enseñan nuestros sabios, es el pollo, la gallina, los patos,
el ganso, los pavos y las palomas. ¿Ok? A lo mejor a usted le va a sonar un poco extraño los patos y las palomas, pero según lo que enseñan los sabios, sí se pueden consumir. ¿Ok? Solo que dentro del pueblo judío solo se comen aquellas aves que tienen una tradición establecida de que son kasher. Por ejemplo, el pollo, el pavo, el pato y el ganso. ¿Ok? Hay cosas que quizás a lo mejor no se consumen, pero no es porque no sea kasher, sino que no es un asunto tradicional. Por ejemplo, quizás muchas personas no se imaginan comiéndose una paloma o de pronto los patos. Ahora, con respecto a los huevos kasher, para poder consumir los huevos, deben venir de especies de aves que sean kasher, por ejemplo la gallina. ¿Ok? Si son huevos de gallina, obviamente se puede consumir. Normalmente hay huevos que usted ve que de pronto tiene como una mancha roja. Los sabios dicen que esos huevos no se pueden consumir. No están aptos para ser consumidos. Por eso el cuidado siempre de poder revisar todo. Levíticos 11, 21 al 23 dice, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Entonces, todos los reptiles, anfibios, gusanos e insectos, a excepción de cuatro tipos de langostas, ¿ok? Que si son kasher, estos reptiles, gusanos, insectos no son kasher. Sin embargo, aquí vemos en este texto que la Torá permite cuatro especies de langosta. Ahora, la tradición se perdió, ¿ok? Del consumo de estas langostas. Por eso dentro del judaísmo no se come langosta, porque en su mayoría dicen que esas especies de langostas que aparecen acá en la Torá se extinguieron. Sin embargo, algunos judíos yemenitas afirman tener una tradición de cuál langosta es kasher. Ellos dicen que la langosta correcta aparece en la obra Arihad Ashulhan y se llama Al-Gerad y dicen que esa es la kasher y que tiene tres subespecies kasher, todas conocidas por el mismo nombre. Pero esa es una posición dentro del judaísmo yemenita. ¿Ok? Sin embargo, el mismo autor del Harihah Ashulhan señala que las langostas nunca fueron consideradas una exquisitez. De hecho, para el judío, de pronto comer langosta no es algo exquisito ni nada por el estilo. A pesar de que la Torá pudiera darnos eh, la enseñanza de que es algo apto. Pero ellos dicen y parten de que estas langostas que aparecen acá en la Torá ya no existen, o sea, se extinguieron. Levítico 11:24 dice, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Entonces, está prohibido tocar el animal muerto, puesto que este tipo de cosas nos hace impuros. Y recordemos que los conceptos de impureza es precisamente por un acto ritual. De ahí que Tumá y Tara es impureza, impureza,
o impureza y pureza son significativos dentro de la Torá. Y de allí el cuidado de no tener contacto precisamente con este tipo de cosas. Levítico 11, 26 al 27 dice: todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumía, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Entonces, la importancia siempre de cuidarnos del contacto con estos animales inmundos. Aquí habla de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y Rashi dice que esto se está refiriendo al perro, al oso y al gato. Como ejemplo, hay otros animales más, pero él dice o menciona estos tres. Levítico 11, 28 al 31 dice: y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundo. Y tendréis por inmundos a esto, animales que se mueven sobre la tierra. La comadreja, el ratón, también es inmundo. Y recordemos que hablamos que el ratón está en la misma condición del cerdo. La rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Esto tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven. Y cualquiera que los tocare cuando estuvieran muertos será inmundo hasta la noche. Por lo tanto, la importancia siempre de cuidarnos de todo esto. ¿Ok? Por eso el cadáver de un animal inmundo siempre transmite impureza. Por eso para el hombre la impureza o el estado de tamé durará hasta la tarde, o sea, hasta la noche. Cuando habla de noche es cuando ya cae el sol, que comienza el día. ¿Ok? La persona entonces quedaba pura hasta ese momento. Pero previo a ese tiempo estaba impura. Quiere decir que siempre cuando comienza el día, por más que estemos en condición de pecado, siempre cada mañana son nuevas sus misericordias. Y siempre el Eterno nos da una oportunidad para mejorar, para rectificar y para darnos cuenta de nuestros errores. Entonces habla de lavar sus vestidos. Y siempre cuando habla de lavar sus vestidos, recordemos que hace referencia a un mikveh, que es un lugar donde se acumulan aguas purificadoras. Y de allí entonces la Torá, que viene a representar esa agua que nos purifica. La idea siempre es cuidarnos, no entrar en contacto con esto que de alguna manera está ya muerto. Y en un sentido espiritual, cuidarnos de entrar en contacto con aquello que esté muerto y que pudiera más bien como que hacer que entremos en una condición de impureza, incluyendo cosas, incluyendo personas. Todo lo que nos rodea que esté en una condición de muerte, debemos cuidarnos. Levítico 11, 32 al 35 dice: y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayera alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiera en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundo lo tendréis. Entonces, por ejemplo, normalmente se habla de la vasija de barro, que era hecha de arcilla, y como eran utensilios móviles, debían ser quebrados al entrar entonces en contacto con este tipo de cosa inmunda. ¿Ok?
Si esto es tan serio como se habla, y de allí que si entraba en contacto alguna otra cosa, bien sea la madera, el vestido, la piel, el saco o cualquier otra cosa, debía ser purificado. Ahora, ¿cuánto más nuestras vidas? Si estamos hablando de elementos físicos, ¿cuánto más nuestra vida espiritual debe ser resguardada de la inmundicia? ¿Qué cosas pueden ser consideradas inmundicias en nuestras vidas? Y es necesario purificar nuestro ser. Si somos vasijas de barro, como dice la Escritura, entonces sería necesario entonces quebrarnos. Quebrar el orgullo, la altivez, la arrogancia, la envidia, la hipocresía, los rencores, quebrar nuestras vidas. Y déjenme decirle que si usted no quiere quebrar, entonces el Eterno sí lo hará. La Torá no está allí para simplemente enseñarnos cosas superfluas. No es lo superfluo. La Torá no es superflua. La Torá no es de lógicas. La Torá va más allá de eso. Hay una enseñanza intrínseca que nos quiere mostrar que nuestro deber es trabajar profundamente en eso. Si era algo serio el hecho de tocar estos elementos con esta inmundicia, ¿cuánto más debemos cuidar de ni siquiera tener esto en nuestros hogares? Y si usted tiene familiares que a lo mejor viven en su hogar y no son creyentes ni nada, hable de buena forma con ellos y dígale que usted no comparte eso, porque pudieran ser que personas compran cerdo o cosas que no son apropiadas y la meten en su nevera. No es lo más apropiado porque la nevera que usted tiene es una nevera purificada para cosas kasher. Para que otro venga a meter cosas que no son correctas. O de pronto un vecino le pide el favor de meter de pronto allí unos camarones. De buena manera usted simplemente se niega y le dice que usted no puede hacer eso. Allí realmente es donde se mide la obediencia al Eterno. Y no callarnos frente a otros. Porque a la final, si es su casa, usted simplemente debe hacer que se la respete. Ahora, muy diferente a que usted viva en casa ajena. Ahí usted no puede hacer nada porque usted no tiene autoridad sobre esa casa. Simplemente ore al Eterno para que esa persona que está allí también pueda creer en esto y tenga la revelación de todo esto. Mientras tanto, oración con esa persona. Pero usted no puede de alguna forma querer mandar en una casa que no es suya. Lo que usted sí puede hacer es recomendación, pero no imposición ni obligación. Levítico 11, 36 al 39 dice: con toda la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo, y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar será limpio. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla, y cayere algo de los cadáveres sobre ella, lo tendréis por inmundo. Y si algún animal que tuviere para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Entonces, cuando habla de la fuente y la cisterna y todo esto, el Rashan dice que de acuerdo con el sentido literal, las aguas reunidas en un estado natural no son susceptibles de impurificación, porque más bien las aguas son las que purifican. ¿Ok? Lo otro que vemos acá es que dice: y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Rashi dice que esta semilla no será apta
ni susceptible de recibir impureza, a menos que haya caído sobre ella agua. ¿Por qué? Porque si cae agua y cae esto, que de alguna forma es inmundo, entonces sí se considera como impura. Levítico 11, 40 al 42 dice: y el que comiere del cuero muerto, o del cuerpo muerto, mejor dicho, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. Entonces vemos acá que ningún reptil se puede comer. Aparte, cuando dice que todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que se anda sobre 4 patas o más, Rashi dice que está hablando de la serpiente. ¿Ok? Quiere decir que la serpiente tampoco puede ser consumida. Levítico 11, 43 al 44 dice: no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Adonai vuestro Elohim. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Por lo tanto, cuando hablamos de santidad, también santidad es la forma de comer. Y cuando dice la Torá, vosotros por tanto os santificaréis, quiere decir que debemos estar en una condición muy diferente a cómo está el sistema o el mundo. La forma como come un hijo del Eterno, la forma como come un shomer mitzvot, un guardador de mandamientos, es muy diferente a cómo come el mundo. El mundo, por desconocer de la Torá, puede comer lo que se le antoje. Sin embargo, un hijo del Eterno debe comer apropiadamente. Por eso, en nuestra vida espiritual, la consagración o la santidad, que se conoce como Kedushá, se va a obtener a la medida que cumplamos la Torá, sus preceptos, y también vamos fortaleciendo nuestro Neshama. La obediencia va a fortalecer nuestro Neshama, pero también va a forjar un carácter correcto, apropiado, conforme a lo que el Eterno nos ha establecido. El problema ha sido la alimentación incorrecta. A veces las enfermedades que nos vienen es por la desobediencia. A veces estamos pidiendo que oren por nosotros, por algo que nos está pasando, y es precisamente la factura que el Eterno nos está pasando a raíz de una alimentación inadecuada. Y debemos ser equilibrados al momento de comer o de alimentarnos. El ser humano necesita proteínas, necesita vegetales, necesita legumbres, hortalizas y carbohidratos. Todo necesita el ser humano. Usted no puede comer todo el tiempo carbohidratos. ¿Por qué? Porque si come carbohidratos, un valor simplemente se le dispara. Usted en su plato debe tener siempre algo balanceado. Su carbohidrato, sus proteínas, sus vegetales y su grasita. Porque también el cuerpo necesita de grasa. No en exceso, pero sí necesita su grasa. Usted tampoco todo el tiempo puede estar comiendo puros vegetales, porque su cuerpo también necesita proteínas. Entonces, de vez en cuando usted puede consumir su pollo, usted puede consumir su carne acta, pero todo en su justo momento, todo en su justo lugar. Un plato balanceado, kasher,
Es lo mejor para la salud. Igual en los horarios. Usted no puede de pronto cenar tremendo banquete. ¿Por qué? Porque eso es una afectación para la salud. Normalmente, en las mañanas, usted se hace su buen desayuno. De igual forma, en el almuerzo. Son comidas más pesadas. Desayuno y almuerzo son comidas más pesadas. Y en la cena es una comida más ligera. Pero a veces se invierten las cosas. De hecho, hay un dicho que dicen, debemos desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Y lamentablemente se invierten las cosas. A veces ni se desayuna. Y el desayuno es vital porque venimos de un ayuno prolongado. Sumamente importante es el desayuno. Y entiendo que a veces las condiciones son difíciles, pero tratar de forzarnos en el desayuno que es importante. El no consumir adecuadamente, estamos malogrando nuestro organismo y eso no es santidad. Santidad es comer kasher, comer apropiadamente y en las horas apropiadas. Comer en las horas apropiadas. Si desayunamos de pronto a las 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana, que es el deber, no a las 10 ni a las 11, 8, 7 de la mañana, una hora prudencial, deberíamos almorzar como a las 12 del mediodía, no a las 3 ni a las 4. ¿Para qué? Para que la cena sea eso de las 6, más tardar 6:30, 7, no a las 9 ni a las 10. Pero lamentablemente no se come apropiadamente, ni se respetan los horarios y por eso el cuerpo nos pasa factura. Si se come carbohidrato en la cena, los carbohidratos se convierten en azúcar. Y después entonces tenemos la glucosa o la glicemia súper alta. O los colesterol o el triglicérido y los mareos y todo esto. No es lo más apropiado. Eso también es santidad. Si no cuidamos nuestro organismo, estamos diciendo que no nos amamos. Si no nos amamos, ¿cómo amamos al prójimo? ¿Y cómo decimos que amamos al Eterno? Levítico 11, 45 al 47 dice, porque yo soy Adonai que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis pues santos porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias, de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Por lo tanto, el Eterno nos está diciendo que observemos su Torá, que prestemos atención a lo que nos está diciendo de lo inmundo y de lo puro. Y eso nos va a elevar espiritualmente. Comer no solamente es un acto físico, también es un acto espiritual. ¿Por qué? Porque si no comemos adecuadamente, si no nos alimentamos, la salud se ve afectada. Y si nuestra salud se ve afectada, ¿cómo podemos servir al Eterno? Entonces, si no nos alimentamos adecuadamente, estamos atentando contra nuestras vidas. Y eso es pecado, porque estamos dejando de hacer lo bueno. Por eso nos dice el Eterno que debemos aprender a controlarnos, a moderarnos,
No solamente en nuestros hábitos alimenticios, sino también en nuestra relación amplia con nuestro prójimo. Respetarnos los unos con los otros. Amar a nuestro prójimo. Tenemos que distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Y eso está vigente hasta la actualidad. Eso no es que no llames como inmundo. No, 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 no. No tiene nada que ver con animales. Eso es lo que el creyente ha dicho, divorciado de la Torá. Tenemos que distinguir. Y este es un ejercicio que nos permite también distinguir en cosas espirituales. Si no aprendemos a distinguir entre animales qué no se puede comer y qué sí se puede comer, entonces no vamos a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ezequiel 44:23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hay cosas que son limpias y hay cosas que son inmundas, y eso nadie lo puede cambiar. Así está establecido y así siempre va a estar establecido. El Eterno lo estableció precisamente para nuestro bien, para que podamos de alguna forma santificarnos, ser diferente a las naciones y poder agradecer al Eterno por su Torah. ¿Por qué la gente de antes vivía, muchos años, 300 años, 400 años, 800 años? Por alimentación, el régimen alimenticio que llevaban. Hoy día en este mundo todo es rápido, todo es recalentado. Y lastimosamente nos hemos olvidado de la naturaleza, de lo kasher, de lo apropiado, de lo correcto. Y eso es lo que nos enseña el Eterno en esta porción. A poder comer correctamente y a poder ser diferentes a los pueblos y a las naciones. ¿Cómo demostramos que somos diferentes? En una de las cosas, a través de nuestra forma de conducirnos en la alimentación. Usted llega a un lugar y usted dice que no tenga cerdo o que no tenga salchicha porque es de cerdo, inmediatamente te dicen: ¿y eres judío? Esa es la identificación. Triste es que usted sea igual. Espero que este tema les ayude a poder enriquecer más su vida espiritual. Recordemos, no es un acto físico el comer. Debe trascender hacia un sentido espiritual.